ponerlos por obra, Señor. Gracias te damos, Señor, por los que estamos aquí, Señor, y por los que vienen, Señor, a presionar su paso cada día para que no se queden, Señor, sin bendición, Señor, de aprender de ti, Padre mío. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Yo por qué veo? Porque el ventilador tan a la mano me quedó haciendo la sombra. Vamos a ver. Si prendo otra luz, menos. Vale. Voy a hacer como Chespirito. Pues ya me moví en la cámara. Sí. Bueno. Buenas noches, bienvenidos a el paso 8. Vamos al paso 8. Vamos a buen paso. Sí, que se llama aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Me parece muy interesante este paso porque parte de lo que estuve leyendo es parte de lo que siempre hemos hablado aquí dentro de nuestra congregación, de nuestra filosofía, de nuestra enseñanza que hemos siempre compartido dentro de nuestra congregación. Así que vamos a empezar, y dice así, en la página 20, estamos en la página 20, ¿estamos bien? Amén. La familia de Dios es grande, ¿amén o no amén? Amén. Amén, es muy grande, y está formada de todo tipo de personas. Unas son maduras, otras no. Algunas son muy simpáticas y fáciles de aceptar, mientras otras son más problemáticas. La Biblia nos exhorta a recibirnos o aceptarnos los unos a los otros, sean como sean. Dios busca la unidad entre todos sus hijos y, como dijo antes, sean como sean. Es cierto, ¿no? Hay gente que es muy amable, muy que cae bien a todo el mundo y todo el mundo se lleva bien con ellos. Y hay gente que es más difícil de sentirse aceptada, y a partir de ahí pues a veces se complica porque ellos mismos o ellas mismas son las que no se sienten aceptadas, y a veces como que ponen una barrera sin darse cuenta, ¿no? Para relacionarse con las otras personas. Ok. Somos una familia, pero, y pone varios puntos suspensivos. ¿Qué hacer con la gente difícil? Es la pregunta. ¿Qué hacer con gente difícil? Para pensar. Bueno, y dice la número 1, la pregunta el punto número 1. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? ¿Quién puede leer Romanos 15, versículos 5 y 6? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, ¿para qué? Ahí la respuesta sería unánimes. ¿Sí? Ahí dice, ¿para qué? Y ahí ponemos ahí unánimes. ¿Para qué unánimes a una voz? Y luego, ¿qué sigue ahí? Glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también nuestro. Gloria a Dios. Entonces la respuesta completa es dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué se requiere para vivir juntos en armonía? Estamos viendo el punto número 2, que en este caso es pregunta. ¿Qué se requiere para vivir juntos en armonía? Según Romanos 15, versículo 7. Por tanto, recibís los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces la respuesta sería ¿cuál? Que nos recibamos los unos a los otros. Que nos recibamos los unos a los otros, ¿sí? Recibir a otro, dice, es aceptarlos, ¿sí?
en el entendido de que somos diferentes, no somos iguales, aún así tenemos que aceptar a nuestros hermanos en la fe. Luego el punto número 3, que es tiene varios incisos. El punto número 2 ya lo tenemos, ¿verdad? Que nos recibamos los unos a los otros. Vamos con el número 3. ¿Podemos escoger a nuestros hermanos en la fe? La pregunta es sí o no. Las opciones son sí o no. No. Nadie. Lo que decía, ok, la respuesta es no. Estamos unánimes en esa respuesta. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen si no hago la pregunta? El corazón les acusa. Vamos a hacer la segunda pregunta, Ya casi no quiero que me respondan, ¿Hay hermanos en la iglesia que nos caen mal? Ustedes respondan ahí lo que quieran, cada quien. No hay a veces sí, a veces no. Como los limpiadores, sí, no. Nada más hay dos opciones, sí o no, nada de a veces. Ok, sean honestos con ustedes y con Dios. Como quiera, yo no le voy a revisar su libreta, no se preocupen. No hay más que sí. Dice que no. Que no, qué bueno. Dios bendiga a Caleb y su corazón de niño. La pregunta el inciso número 3 dice: ¿hay hermanos en la iglesia que tienen defectos? Algunos que otros. Algunos que otros defectos. Sí. Algunos más que le notan otros menos. Así es correcto, exacto como nuestro hermano Benny dice, así es. Unos más, otros menos, unos más visibles, otros menos visibles, pero todos tenemos defectos. No hay ninguno aquí que sea perfecto. El único perfecto que yo conozco es uno de Alvarado, que es un negrito, chimuelito, pelón, negrito, pero se llama perfecto. Imagínense, ese es su nombre. La más lleva la perfección en el nombre. Esa es la broma. Precisamente por esto, Romanos 15:1 nos exhorta a Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar a la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿a qué nos exhorta? Los que somos fuertes, soportar a los débiles. Exacto, sí. Los que somos fuertes, soportar las flaquezas de los débiles. Los que somos fuertes, lo voy gritando más despacio, los que somos fuertes, soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vamos con el punto número 4. Romanos 15, del verso 8 al verso 9 habla de dos grupos. Los judíos, la circuncisión en el versículo 8 y los en el versículo 9, que sería ¿cuál? ¿Quién es el versículo 9? Gentiles, ¿no? Y los gentiles, ok. Entonces ya no lean todo el capítulo, porque ya el hermano Benny ya lo encontró. Efectivamente, esto es la circuncisión y los gentiles, amén. Anteriormente y actualmente, aún, ¿alguna duda, Lupita? No, es que siento como que vamos muy rápido, como que vamos a mucha velocidad. Como que vamos a mucha velocidad. Pues, yo vengo mediador. Regreso un cambio. Es que no leímos el texto, pero sí, efectivamente habla de los gentiles. Fíjense aquí, anteriormente los judíos miraban con desprecio a los gentiles. Yo creo que sigue pasando todavía hoy en día. Hay muchos judíos, obviamente en Jerusalén, que hay barrios que son exclusivos para judíos y no puede entrar nadie que no sea judío de esos barrios. Y cuando entra gente que no es judía de esos judíos a esos barrios, esa gente los escupe, los agrede porque no pueden. O sea,
todavía hay gente judía que no han tenido el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios y siguen teniendo la actitud que tenían los judíos de aquella época. Los judíos miraban con desprecio a los gentiles y no querían ni asociarse con ellos, ni siquiera saludarlos. Pero cuando recibieron a Cristo, las cosas cambiaron. Dios los hizo una sola familia. Amén. Es exactamente lo que les decía. Hay judíos que todavía ellos tienen estas profecías, ¿sí? Y a esos judíos su trabajo es estudiar las escrituras. Ellos no trabajan, el gobierno los mantiene. Por lo tanto, ellos tienen una idea de ser superiores a los demás. Y cualquiera que no está dentro de su familia, no sé cómo llamarle, clan, no sé cómo llamarle exactamente, cualquiera que no pertenece a su grupo es mirado como menos, ¿sí? Y desprecian a todos los demás, no se pueden entrar a sus barrios, no se puede. Eso estuve yo viendo por unos youtubers cristianos que estuvieron grabando y les decían que estaban exponiendo su vida al meter una cámara en la zona porque podían incluso apedrearlos. Entonces, lo que quiero decir es esto: mientras Cristo no llegue a un corazón, no importa lo que conozca de las Escrituras, te las podrás saber de memoria, pero si Cristo no hizo el cambio en tu vida, no te sirve de nada. Estás vacío, efectivamente. Amén. Ok, leamos Lucas 19 del 1 al 10. ¿Quién nos va a leer Lucas 19 del 1 al 10? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se vio un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Qué bonito cierra el texto. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido. Sí, pero como dice también, que si una oveja se pierde, él va a ir por la oveja perdida, no por los 99 que se quedan, que son justos. Sí. Entonces aquí a mí me gusta mucho, sí, exactamente, me gusta mucho cómo cierra el texto. Vino a buscar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos extraviado, ¿sí? Estábamos fuera de toda posibilidad, pero gracias al Señor y al nuevo pacto, que pronto hablaremos del nuevo pacto, gracias a Dios tenemos una oportunidad de vida eterna. Gloria al Señor. Bien, vamos a ver la pregunta número 5. La pregunta es: ¿qué reputación tenía Zaqueo? En el versículo 2 y en el versículo 7. ¿Qué reputación tenía Zaqueo? En el versículo 2. Que era publicano, es en el número 2. Y en el número 7. Era rico y pecador. Era rico, además de que lo consideraban pecador. Lo consideraban y era pecador. Ahora, usted dirá: bueno, pero usted es jefe de los publicanos, no sé qué. ¿Cuál es el asunto? Yo creo que la mayoría estamos aquí, debemos saberlo. Los publicanos eran mal vistos en la época cuando Jesús estaba en la tierra, porque los publicanos eran odiados porque trabajaban para un gobierno extranjero, ¿sí? Los publicanos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano, ¿sí? Recaudando los impuestos que les imponía el gobierno romano, pero ojalá y fuera eso. Ellos también imponían su propio impuesto. Entonces los impuestos que ellos le cobraban al pueblo eran impuestos abusivos, ¿sí? Claro que, bueno, ¿quién ve bien a los que nos cobran impuestos? ¿Quién ve bien a los del agua?
que es un servicio en realidad lo que nos cobran. ¿Quién ve bien a lo de la comisión? Que nos dan un servicio. Bueno, pues quien ve bien, alguien que nada más viene a tu casa a pedirte dinero y pagan el impuesto, porque si no te reporto con Roma y te queman en la calle y acaban con todo. ¿Sí? Entonces, eran mal vistos porque ellos eran parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. La Biblia dice que era hijo de Abraham, descendencia de Abraham. ¿Sí? Pero trabajaban para un gobierno extranjero, romano. ¿Sí? Pero aparte lo veían mal porque, aparte de cobrar el impuesto del gobierno, él cobraba su propio impuesto, por lo cual él se había vuelto inmensamente rico. Entonces, por esa razón es que todos los publicanos eran considerados malas personas, eran odiados por los de su misma raza, por los de su mismo tribu, por todos los judíos. Amén. Ahora, aunque Zaqueo, y vengan, pongan atención aquí, aunque Zaqueo era una persona difícil, Jesús no lo rechazó. Amén. ¿Cómo le afectó a Zaqueo el hecho de ser aceptado por alguien como Cristo cuando otros lo rechazaban? Leamos el versículo 6. En el versículo 6, a ver quién le quiere leer. Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Le recibió qué? Gozoso. Entonces, ¿cómo lo afectó? Lo recibió gozoso. O sea, vamos a poner le recibió gozoso o lo hizo entrar en gozo, no sé cómo le quieren ustedes poner. En el versículo 6 lo recibió gozoso. Y en el versículo 8, ¿qué dice? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué entiendes de eso, Ben? ¿Qué pasó ahí? Pues En el que ahí se arrepintió, un arrepentimiento, y dio la mitad de sus bienes a los pobres. Y si alguno que lo había, ¿cómo se llama? Sí, cuando tú confrontabas. Defraudado. Sí, entonces a ese se lo cuadruplicó. Ok, efectivamente, la respuesta que yo le puse fue: reconoció su error o su pecado. Número 1, reconoció su error o pecado y buscó la manera de resarcir el daño. Reconoció su error o pecado y buscó la manera de resarcir el daño hecho. Reconocer un error o reconocer un pecado no es fácil. ¿Sí? Es más fácil quedarse callado, es más fácil esconderse, es más fácil que nadie se dé cuenta, no hacer muchos changos, dijeron los jóvenes, no hacer muchos changos para que nadie se dé cuenta, pero Zaqueo reconoció su falta, porque tienes que reconocer lo que está mal para que Dios pueda transformarlo en algo que esté bien. Y a partir de que reconoció lo que estaba mal, que Jesús entró en su corazón, entonces él estuvo dispuesto a deshacerse de lo que él tenía, sus bienes económicos, para resarcir lo que había hecho mal anteriormente. Miren, deshacerse, reconocer que uno se equivoca es difícil, pero deshacerse del dinero, hermanos, no me digan que está fácil. ¿Sí? Hoy platicaba yo con una persona y me decía, estábamos Sara y yo, y estaba platicando una persona que llegó ahí, de que a un amigo taxista se subieron unos payasos y en la parte de atrás subieron unas maletas, y atrás, en el asiento de atrás, pero donde va el vídeo, dejaron una maletita y se bajaron y la dejaron ahí. Cuando el mamá le dijo, no, lo dejaré a la hermana. Cuando él avanzó como 3 kilómetros, dice que vio por el espejo y vio la maleta. De esto dejaron una maleta y se para y la abre, puros dólares. Llevaba la maleta, puros dólares. Y dice, la cerré así como venía y me regresé, dice, para donde dejé a la persona. Ahí venía corriendo uno de los payasos atrás de mí. Y él dijo, oye, dejaste ahí una maleta. Ah, sí, dice, oye, me salvaste la vida, dice. Y él sacó 500 pesos y se lo regaló al taxista. La persona que me estaba platicando dice, yo no sé de regreso. Ojo,
de una religión en la que estaba conmigo, testigo de Jehová. ¿Sí? Yo no se la regreso. Le digo, no, es que ese taxista que regresó no es tonto, le digo. Porque sabes que si era de unas personas inadecuadas, te iban a buscar hasta debajo de las piedras y te iban a encontrar. Y si no te encuentran a ti, iban a encontrar a tu familia. Porque ya tienen el número del taxi, todo tu descripción y todo, y te encuentran donde te encuentran. No hay donde te puedas esconder. Y si no te encuentran a ti, van a encontrar a tu familia. Pues yo veo esa paleta, dice, ve la mentalidad de las personas. Y repito, alguien que está en una religión, entre paréntesis, ¿sí? Imagínense. Así le pasó una vez a mi esposo. Y él esperó a que llamaran y no lo llamaban. Y él anduvo, o sea, se regresó, porque vio que era bastante dinero lo que habían dejado. Pero dice él, no sé si a lo mejor esta gente le vaya a pagar a otras personas y todo, dice, porque la señora, pues se ve así. Y dice, yo creo que a lo mejor es dinero para los empleados, y estuvo así. Y sí, o sea, vio donde era, y le devolvieron, así como usted, le dieron un enano por la carrera. Y él se lo platicó a uno de sus hermanos. Y sus hermanos, ¿qué cree que le dijeron? Ay, Juanito, dice, yo te voy a regalar una escuela, dice, pero para que te ahorres. ¿Cómo regresas eso? Te lo hubiese quedado, quién sabe. Así te lo voy a pedir, te voy a regalar una escuela para que te ahorres. Es que son las herramientas con que el mundo cuenta y cree que son las que nosotros contamos, pero pues no. Afortunadamente su esposo pues, algo ha escuchado, algo le ha escuchado a usted o a la palabra de Dios y algo tiene que tener en su corazón. Entonces, qué bueno que él obedeció, hizo lo correcto. Hacer lo correcto no es fácil, pero es lo correcto. Entonces, yo pensaba en eso cuando pensaba en saqueo, o sea, deshacerse de lo que tú ya tienes en tu poder y decirle, si yo la mitad de lo que tengo, si yo tengo 100,000 en mi cuenta, 50,000 lo voy a repartir a los pobres, por decir algo. Yo sé que él no tenía 100,000, yo sé que era millonario, ¿sí? La mitad es para los pobres, pero aparte, si a alguien le hice un daño, se lo voy a regresar 4 veces. O sea, cuando el Señor entra en tu corazón, el Señor es tu prioridad. Ya no es dinero, ya no es otra cosa, el Señor es prioridad, debería ser nuestra prioridad, ¿sí? Porque mucha gente dice el dinero es malo, el dinero no es malo, es el amor al dinero lo que es malo, ¿sí? Porque la Biblia dice, el raíz de todos los males es el amor al dinero, amén. Entonces imagínense a Zaqueo deshaciéndose de la gran parte de lo que tenía, solamente por agradar a quien había recibido en su corazón. Amén. Bueno, vamos a la pregunta número 7, al punto número 7. ¿Cómo contestó Jesús a los que le criticaron por aceptar a Zaqueo, según el versículo 10? El que me encantó a mí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es eso lo que vamos a escribir en la respuesta. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le puse entre paréntesis pecadores. Sí. Todos somos pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice nuestro hermano Benny, pecadores, los cuales somos tochos morochos. La tenemos. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Ahora dice, alto, ya. La iglesia es una familia y a la vez es un refugio y un hospital. ¿De qué serviría un hospital si solo aceptaran a gente sana? ¿De qué serviría? De nada, porque no salvaría a nadie. Oye, usted, porque en realidad, ¿a qué vas a un hospital si no estás enfermo? A nada. ¿Sí? Entonces la respuesta sería de nada. De nada. Lucas 15:7 habla del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios busca y acoge a los descarrilados. Debemos hacer menos.
¿A cuáles personas debemos recibir en nuestra iglesia? Quiero que esta respuesta, yo no la respondí, así que válgame la redundancia, esta pregunta no la respondí porque quiero que la respondamos juntos. A ver, ¿quién quiere leer Lucas 15:7? Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no se necesitan de arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. Bien. Ahora vamos a leer nuevamente. Lucas 15:7 habla del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Estamos de acuerdo? Dios busca y acoge a los descarrilados. ¿Nosotros debemos hacer menos? No. Es la pregunta. ¿Ustedes qué opinan, sí o no? Es para meditar. Creo que nosotros debemos imitar todo lo que Jesús hizo. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y Jesús dio hasta la vida por cada uno de los que estábamos descarrilados. Amén. ¿A cuáles personas debemos recibir en nuestra iglesia, en nuestra congregación? Yo le puse que a los que se arrepienten de sus pecados de corazón. Yo creo que debemos recibir en la iglesia a todos, aunque no se arrepientan, pero vienen a escuchar. Y en algún momento el arrepentimiento llegará a ellos. Entonces nosotros como iglesia, ¿por qué? Hay gente que ha venido porque los han traído. Los traen y a veces vienen por cumplir un compromiso social, obligado, pero ya entraron. Una vez que entraron tenemos que aceptarlos. ¿Aceptarlos qué es? Darle la bienvenida. Venga, siéntese, tiene una Biblia, tiene para leer. Si no, mire, ahí en el proyector va a aparecer la lectura para que usted no me entienda. Aceptarlos es eso. Aceptarlos es darle la bienvenida, bienvenido, siéntese cómodo. Y de ahí en fuera nosotros esperamos que el Señor obre en su vida y haga la parte, la que nosotros no podemos hacer, es la parte que Dios va a hacer. Traerlos si podemos nosotros. Convertirlos no podemos nosotros. Aceptarlos si podemos nosotros. Convertirlos en nueva criatura no podemos nosotros. Esa parte la va a hacer Dios. Amén. Ahora, aquí nos da a cuáles debemos aceptar en nuestra iglesia y nos da una serie de opciones. Ustedes me van a decir a cuáles sí y a cuáles no. ¿Va? ¿Debemos recibir a los agradables? Sí, ok, entonces la palomeamos. ¿A los ricos? ¿Y a los que opinan diferente a nosotros? También. Mejor dicho, le ponemos a todos que sí, ¿no? y nos evitamos. En realidad nosotros debemos que ser, creo que en este momento es cuando la palabra inclusivo es mejor. A los ricos no, ¿por qué, Caleb? ¿Me invitan a coca o qué? ¿Por qué los ricos no? Porque no comparten con nosotros su riqueza. Con la coca. Y el que tiene la coca y lo hace. Yo creo que la asocia rico con presumido, ¿no? No, a lo mejor en algún momento ha escuchado, pero aún así debemos aceptarlo, porque el Señor es el que va a cambiarlo. Pero aunque sean ricos, aunque sean homosexuales, aunque sean lesbianas, aunque sea un asesino, aunque sea, aquí debemos aceptar a todos nosotros, aceptarlos que entren, que vengan, que escuchen, y de ahí nuestro Dios hará la parte que Él le corresponde. Amén. Y según la parte que creo que más adelante viene, ¿quién agradece más? Al que más se le perdona, al que más culpas tiene, el que más pecado tiene, es el que normalmente es más agradecido con Dios. Amén. Bueno, entonces aquí, para abreviar aquí, le ponemos a todos que sí. Los de baja moralidad, los adictos, los fuertes, los maduros, los extranjeros. Bueno, si no hablan nuestra lengua, no. Mentira. Todos sí. Ahora, si aceptamos todo tipo de personas, ¿qué quiere decir? ¿Que la iglesia no puede establecer normas altas de comportamiento? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, Lupita. Mejor repetir. No, es que pensaba y recordaba ciertas personas que han llegado, pero que su comportamiento no ha sido ordenado, no ha sido sujeto, no ha sido prudente, sabio. Entonces en ese momento después se ha platicado con la persona y se le ha exhortado, se le ha hecho ver de una manera amorosa, de una manera respetuosa esa situación.
Sí, yo creo que las normas de convivencia, ¿no? Yo creo que se refiere a eso. Normas altas de comportamiento. Bueno, normas altas de comportamiento. El comportamiento se refiere a cómo yo me comporto en el cuerpo. Cuando viene un borrachito y está gritando eso, pues se le invita a que se comporte, a que se tranquilice. Yo no sé si sea tanto como altas, ¿no? Porque no sé a qué se refiere con altas, normas altas. Entonces esa palabra como que está de más porque... Es que no sé, como que no está más acá, o sea, no sé si se refiere a eso. O quizá muy exigente. Muy estricto. Como dice Lupita Hilaro, y yo creo, hay cierto comportamiento que incluso sería en cualquier reunión que tú vayas y se esté hablando, pues tienes que mantener un nivel estándar, ¿sabe qué? Pues están hablando, déjenme escuchar, o sea, si está, silencio, estamos escuchando. Entonces, en realidad, esa pregunta yo la dejé sin respuesta porque no entendía a qué se refería con normas altas, como si que tenemos que ser demasiado exigentes o demasiado presumidos. Es la parte que no entendí a qué se refería por normas altas. ¿Me entiendes? Por eso yo dejé esa pregunta sin respuesta. Se me hace una pregunta muy ambigua. Yo creo que se refiere al hecho de obligarlos a... O sea, acaban de llegar y los obligamos a respetar las reglas que nosotros tenemos años, que ya sabemos, que ya entendimos, que comprendemos, que al principio igual no entendíamos el porqué de hacerlo. Entonces, yo creo que a eso se refiere. Puede ser, sí. Entonces la respuesta sería no. Tiene sentido. Entonces la respuesta sería no. O sea que no podemos obligar a alguien a ver, pongan índice a orar porque es lo correcto. Si la persona no se quiere hincar a orar e incluso quiere estar con una gorra, pues no podemos imponerle porque está llegando apenas. Y qué bueno que podamos debatir este punto porque ya estamos sacando algo más claro. Porque francamente yo le digo, yo no entendía a qué se refería por normas altas. Pero tiene razón, nosotros los cristianos tenemos un estándar más alto que los del mundo. Porque nosotros conocemos. O que las otras iglesias de otras religiones, de otras creencias. De otras denominaciones. Sí, tenemos un estándar diferente, en este caso hablando de otras iglesias, ¿sí? Pero hablando específicamente de gente inconversa, pues la gente que viene inconversa viene en completo desconocimiento de la palabra de Dios. Y a veces viene, incluso ha habido gente que va pasando aquí y el escuchar simplemente le llama la atención, entran y se sientan. Y ha habido gente que viene con gorra, gente que viene, pues no nos podemos correr porque vienen con gorra o porque vengan en short, son bienvenidos. ¿Sí? A nosotros, como por ejemplo, yo vengo en short como pastor, hermano. ¿Qué reverencia tiene usted por la palabra del Señor? ¿Sí? Estamos en la casa de Dios, ¿no? Pero si viene una persona que es inconversa, bueno, hay que dejarlo que escuche y hay que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? Hay que dejarlo que esté ahí para que Dios vaya actuando en su vida. Mucha gente que está borracha aparentemente se van así, pero la palabra ya la lleva sembrada en su corazón y le va a regar bien. Por ejemplo, pero eso es para el caso de la persona nueva, ¿no? Sí, hablando de las personas nuevas, sí. Por eso dice, si aceptamos todo tipo de personas, quiere decir que no puede establecer normas altas de comportamiento, cuando, bueno, es que sí tienes razón, ahí sí está, es que digo que la pregunta está bastante ambigua. Es que le pregunto porque, por ejemplo, del concilio ocurrió algo, estábamos sentados, había una señora, ya en edad adulta, y le sonó 3 veces el celular y la señora no contestaba. Ya la 4ª vez que le sonó, se acercó un mujer y le dijo, ¿viene usted con la otra persona? ¿Viene usted con ella? Dice, sí. Dice, por favor, dígale que ponga en silencio su celular porque salga a contestarle de afuera. Ya había salido a contestar. Pero digo, bueno, es hermano en Cristo. Obviamente ya tiene noción, tiene prudencia, tiene sabiduría. Ya le había sonado el celular unas 2 veces, había salido a contestarlo, había contestado ahí, se levantó y se fue a contestar, vino, regresó otra vez, le volvió a sonar y volvió a contestar. Entonces, estaba sentada ahí le llamó la atención, mientras estaban allá arriba hablando. Y entonces, efectivamente, uno de los diáconos le llamó la atención y ya. Pero yo creo que no hubiera sido necesario si tuviera un poquito de entendimiento. ¿Sabes qué? Ya me sonó una vez, te voy a quitar el sonido. Ya me sonó 2 veces, te voy a quitar el sonido. Ya me sonó 5 veces, ¿a la cuánta le va a quitar el sonido? ¿Entiendes? Y aparte son esos teléfonos que son así como un cacahuatito, pero suenan como una campana de iglesia, sonaba durísimo, en serio. Y yo digo, bueno, yo también vi la acción. Yo dije, qué pena que tengan que venir a regañarme a uno, y yo con mi teléfono en la mano.
Pues yo no tenía sonido, no, o sea que al rato eres mío y también me jale por una oreja a mí, ¿no? Pero bueno, esos son lo que dice ella, ¿no? Los estándares que deberíamos entender hasta los cristianos con más razón. Si la pregunta está bastante compleja, yo creo que le enfocamos más a las personas nuevas. Yo puse que sí para poder mantener el orden dentro de... Porque yo creo que por eso le dice, o sea que si aceptamos a todo tipo de personas, la iglesia no puede establecer ninguna norma. No. Es que si aceptamos todo este tipo de personas, quiere decir que la iglesia no puede establecer normas altas de comportamiento. Es que ahí la pregunta, en la palabra altas, Ajá, ahí es donde cambia todo, en la palabra altas. ¿Me entienden? Tendría que ser, es que es difícil porque no podemos medir con la misma medida a una persona nueva que a un cristiano. De hecho, abajo dice, recibir a los débiles no quiere decir permitirles dominar o causar divisiones, sino edificarlos. Amén. Recibir a los débiles no quiere decir permitirles dominar. Tiene sentido que ya se la respuesta. Sí, es que te repito que la pregunta está muy mal elaborada, muy ambigua. Si la complementas con la respuesta de abajo, entonces tú entiendes que no porque alguien empiece a venir a par apenas, le vas a permitir que haga lo que quiera. Pero ahí estamos hablando de alguien que ya es cristiano, porque está causando divisiones. Y nosotros estamos hablando de personas nuevas. Entonces la pregunta está un poco mal elaborada o bastante mal elaborada. ¿O con ese fin fue hecha así? Para que tengamos una polémica para sí, claro. Bueno, a donde dice aquí, dice, ¿por qué? Bueno, yo no supe qué respuesta poner al último. Si aceptamos todo tipo de personas, entonces vamos a hablar de cristianos. ¿Sí? Vamos a referirnos a cristianos de todos tipos. ¿Sí? Débiles, fuertes, nuevos, medianos, viejos. Entonces, si aceptamos todo tipo de personas, ¿quiere decir que la iglesia no puede establecer normas altas de comportamiento? La respuesta es, sí puede la iglesia establecer sus normas de comportamiento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Hay muchas respuestas para esta pregunta, ¿sí? Pero creo que una de ellas, parece que escuché que ahorita Angie dijo algo de eso, nuestro Dios es un Dios de orden. Tenemos que seguir un orden, ¿sí? Y todo está en la Biblia, o sea, todo está escrito en la Biblia. Entonces, en base a la Biblia, tenemos que guiarnos para fijar los estatutos con los que se debe mover la congregación. Yo le había puesto aquí, inicialmente no, y le había puesto, ¿por qué? Porque las normas están establecidas en la Biblia. ¿Sí? Pero entonces, partiendo de que estamos hablando de personas ya cristianas, entonces en la iglesia sí tiene el derecho de establecer sus propias normas de operación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Miren, no, ese comentario me lo voy a borrar, porque voy a exhibir algo, y no se trata de eso, y no lo hago en esa intención, pero se va a notar mucho. Entonces vamos a evitar ese comentario. ¿Sí? Alto. ¿Qué podría ser usted? Alto. A ver, primero antes de eso. Recibir a los débiles no quiere decir permitirles dominar o causar divisiones, sino edificarlos, según Romanos 15, 1 y 2. ¿Qué dice? Romanos 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores Romanos 15, 1 y 2. Ajá. Es que nosotros somos fuertes. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros se debe a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Amén. Amén. Ahora, alto. ¿Qué podría hacer usted para ayudar a las siguientes personas a sentirse más cómodos en su iglesia? Piense en personas específicas según la descripción que vamos a poner aquí. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a las personas que son tímidas? ¿Qué podríamos hacer para ayudarlos a sentirse cómodos en la iglesia? ¿Sí? Acercarnos sin ser tan invasivos. Sí, exacto. Tan persistentes, ¿no?
A ver. Incisivos. Animarlos. ¿Cómo? Animarlos. Animarlos, claro, sí, es cierto. Ponerlos a participar en algo, quizá algo sencillo, algo básico, pero darles una participación para darles seguridad y hacerlos parte de. No sé si fue algo que acaba de decir ahorita, que ahora sí que tomarlos en cuenta, pero sin encimarnos demasiado, porque hay gente que es tímida, que prefiere pasar desapercibida, que no se den cuenta que estoy aquí. ¿Sí? Y es respetable darle su espacio, es respetable, pero también hay que considerarlos. ¿Quieres empezar a participar? Como por ejemplo, en los jóvenes. Vamos a ser específicos con los jóvenes. No voy a ser más específico. Con Kevin. Kevin es un joven que está bien animado. Déjenme decirle, está animadísimo. Lo han invitado a ir a Lidia y él dice, no, yo voy a mi iglesia. Y él viene aquí porque él quiere. A él no lo trae nadie. Primero le dice, mamá, acompáñame. Y dice, yo estoy cansado, mamá, acompáñame. Y ahí trajo a la pobre hermana Betty varias veces, hasta que ya se animó a venir solito, Kevin. ¿Sí? Kevin se sienta ahí y él está escuchando. Si le dicen, ¿quieres participar? Él dice, no. Ok, no hay que seguir insistiendo. Porque seguir insistiendo podemos correrlo. ¿Me entiendes? Si tú le dices, ¿quieres pasar? No, ok, ya se le tomó en cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, hay que animarlo, ¿cómo? Tomándolo en cuenta, pero sin invadir mucho su espacio. Dándole un poco de privacidad, porque hay gente que prefiere ser así. Está muy contento, pero él está contento ahí. Y no es que él no esté poniendo atención ni que no le interese. Esa es su forma de poner atención y hay que respetársela. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos entonces, como bien dijeron, la respuesta sería tomándolos en cuenta sin invadir demasiado su espacio. Tomándolos en cuenta sin invadir demasiado su espacio. Tomándolos en cuenta sin invadir demasiado su espacio. Ahora, ¿cómo le podríamos hacer para sentir cómoda a las visitas? Lo que hacemos. Bienvenido. Darle la bienvenida. Haciéndoles notar No traje que, haciéndoles ver que los notamos. Hijo, ¿me pasas un lápiz de allá, por favor? Por favor, hijito. Tú eres el más rápido del mundo mundial. ¿Para qué le dije eso? Bien, como dice Lalo y la hermana Lupita, dándole la bienvenida, saludándolo, y como dice nuestra hermana Bren, ¿qué es que Bren? Preguntándoles cómo están, mandándoles un mensajito. Tomándoles información para después darle seguimiento vía WhatsApp. Preguntarle cómo estás, cómo te sentiste. Oye, tenemos un grupo de WhatsApp de los jóvenes, de la femenil. Tenemos el grupo de pescadores de hombres, de los varones. Que se sientan como en casa. Que se sientan como en casa. Muchas de las personas, gracias hijo, muchas de las personas que vienen aquí, vienen porque se sienten cómodas. ¿Sí? Y eso es bonito, eso es bueno. Que no se sientan como que, me trataron como, sí, no existieron, ni me pelaron. Yo recuerdo la primera vez que vino esta chica, Pamela, la mamá de las dos nenas. La primera vez que llegó preguntando que cómo estaban los servicios, qué quiere hacer, todo se quedó. Creo que había venido un día antes y Beca creo que la abordó y vino al otro día del grupo de jóvenes. Y cuando ella se iba, noté que todos se acercaban a saludarme y todo. Y estaban repartiendo creo que talento y les llevamos unos tamaritos y todo. Y dice, ay, son bien, como dijo, la compañera, su coche con su mamá dice, ay, son una iglesia bien cálida, son bien cálidos todos. Ay, qué hospitalarios, qué lindos, qué bellos. No se puede. Encantada y fascinada. ¿Y cómo se siente que escuchar un comentario así se siente bonito? Dan ganas de seguir trabajando. Dan ganas de seguir trabajando en la obra. Entonces, esto que estamos viendo aquí es lo que vamos a aplicar a futuro cuando venga una persona nueva. Si ustedes ven que al pastor que está acá distraído no vio un alma nueva, que yo veo que me lo han dicho, así me hacen, y ya pues
Bueno, enseguida yo me pongo la pila y le doy una flecha y la vamos a poner ahí. Sí, ¿no? Entonces, qué bueno, porque qué bueno que la iglesia esté presente y esté pendiente, que me diga, pastor, está usted distraído, aquí hay una alma nueva. Amén. Entonces le damos la bienvenida, igual por ejemplo como Samuel que vino, que Samuel, yo lo dije ese día y no es como que me era de labios hacia afuera, no, Samuel es de casa, Samuel nació aquí, ¿sí? Y Samuel un día en el nombre de Jesús estará aquí sirviendo al Señor, ¿entiendes? Y entonces a mí me da mucho gusto ver así y darle la bienvenida, y qué bonito se escucha cuando yo le pregunto, ¿cómo le decimos? Ustedes dicen así, bienvenido. Si yo que soy de aquí siento bonito, pues cuánto más sentirá bonito la gente que se le da el recibimiento, ¿no? Entonces tenemos que seguir haciendo eso. Entonces, ok, entonces le damos la bienvenida, voy a poner la bienvenida, le tomamos su información para darle seguimiento, y otra cosa es, mientras está en el servicio, estar pendiente si tiene una Biblia, si sabe buscar en la Biblia, ¿sí? Si no sabe buscar. Bendecidamente ahorita ya el proyector pues tiene su lado positivo y negativo. Positivo es que si no trae Biblia, pues ya hay ayuna, ¿sí? Negativo es que ya la gente no trae Biblia porque ya está aquí en el proyector. Antes lo distintivo de un cristiano era leer o pasar con su Biblia bajo el brazo. Ahora tenía que traer mi teléfono bajo el brazo, ¿sí? Entonces, pues ya infelizmente ya la gente no trae Biblia como antes, que era nuestro distintivo. Pero sin embargo, pues también tiene su virtud, la ventaja de que si alguien viene llegando y no tiene Biblia, no hay una a la mano, puede usted leer ahí y ahí todos podemos. Y aparte también otra de las desventajas es que antes tenías que aprender el manejo de la Biblia, porque cuando decían vamos a buscar en el libro de Zacarías, y ahí está. Pues no, tenía que aprender para que ahorita no, ya ahorita nada más es el proyector y van a sacarlo, no van a sacarlo. Los servicios de jóvenes. Los servicios de jóvenes, sí. Los jóvenes. Mande. Cuando no hay proyectorista. Cuando no hay proyectorista, ni la gente quiere cantar, porque hasta los cantos ya no sabemos si le olvidan. Cuando no hay quien pase el servicio, ¿dónde andas? Cuando no hay quien pase los cantos, hasta los cantos viejitos, en la cadena de deporte lo olvidan a la gente. Pero bueno, hay pros y contras, seguimos. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas difíciles? Y no me digan mantenerlos lejos de ellos, esa no es la opción. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas difíciles? Analizarla con el pastor. Dije ayudarlo a ella, no. Tratarlos bien. Tratarlo bien. Hacerlos con amor, paciencia. ¿Hacerlo qué? Hacerlo fácil. Eso no podemos nosotros, eso nada más puede hacerlo Dios. Brindarle siempre una sonrisa. Hacerlo fácil es conversar. Brindarle siempre una sonrisa. Es que la connotación de difícil es muy amplia. ¿Qué tipo de dificultad es la que representa? Si es una persona que no te contesta, que le habla pero no interactúa, bueno, pues hay que tener paciencia con ella y pues buscarle, ¿sí? Pero si es una persona de la que cada vez que te acerca empieza a echarle mal a otra persona, es otro tipo de dificultad diferente. Entonces, volvemos a, no sé si yo soy muy problemático para la respuesta, pero es que la palabra difícil implica muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que para todo tipo de situaciones difíciles, lo único que aplica es oración. Oración, ponerlo en manos de Dios, pedirle a Dios que trabaje en su corazón para cualquier tipo de dificultad que sea. Hay situaciones, hay personas que son difíciles, que se cierran porque han tenido un pasado difícil, duro, ¿sí? Te escuchan pero no interactúan, entonces, pero uno se da cuenta que sí te están escuchando. Entonces, bueno, pues que seguimos hablando, ¿sí? Aunque no interactúen, aunque no contesten, pero te están escuchando.
Entonces, le repito, pues tendría que ver con la implicación. Por ejemplo, tú le estás contando a una persona difícil, oye, fíjate que tuve un problema, así, y empieza a regañarte. Tú quieres contarle a alguien que tiene un problema y te encuentras con esa persona difícil y le empiezas a decir, fíjate que yo tengo un problema, no, es que la culpa es tuya, tú lo que tienes que hacer es esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, por eso le digo que ser una persona difícil implica una cosa muy amplia, ¿sí? Por eso digo yo no tengo una respuesta específica para eso, pero la Biblia la tiene, que es oración. ¿Qué es lo que podemos hacer por ellos? Yo puse orando, saludándolo siempre, sonriéndole siempre. Pues sí, el saludo es algo que pareciera que es poca cosa, un saludo, ¿sí? Pero un saludo desarma a veces a una cara mal encarada, ¿sí? Una sonrisa no vale nada, pero cuesta mucho, ¿sí? A veces cuando una viene así mal encarada, ¿sí? Le voy a contar una historia para que se den cuenta cómo a veces un saludo y una sonrisa desarma. Yo teníamos un cliente en Cunduacán, Tabasco. Ya murió, se suicidó el pobre. Pero siempre era una persona amargada, enojada. Llegaba un vendedor y decía, mientes, no quiero nada, vete, no quiero nada, vete. Así le decía a los clientes. Nosotros nos ganamos a base de la guitarra. Mi primo Roger y yo nos ganamos a base de la guitarra. Él le gustaba la guitarra, pero no podía tocarla. Y un día le digo, Chino, ¿me prestas tu guitarra? Le decíamos a Chino. ¿A poco se toca la guitarra? Le digo, no la sé tocar mucho, pero la podemos arreglar. Y nos pusimos Roger y yo a cantar las canciones ahí. Ahí nos lo ganamos, ahí le rompimos el corazón, ahí le rompimos esa piedra que lo envolvía así. Y cuando veníamos nosotros era puro amor con nosotros. Pero era muy exigente. Y un día me hizo un pedido y no se lo mandé el tiempo que no se lo mandé el día que debía llegarle. Entonces, cuando se lo mandé con mi primo y mi sobrino, desde que llegamos, le hizo así con el dedo. Ya desde que se bajaron la cabeza, le hizo así con el dedo, diciendo, y vengan. Y agarra y le dice, entró mi primo riendo de Roger, y le dice, le sonrió y le dijo, te tengo un verso. Y un verso así, y le empezó a hacer unas décimas albaradeñas. Y le dice, a ver, ahora sí que el cliente le decía en chino, y a mi sobrino también le decimos en chino. Y le dice, a ver, chino, dile un verso. Y le empezaron a decir, sí, se juntaban los chinos con chinos a hablar en español. Y le dice, dile un verso. Y empezaron a decir un verso, y empezaron a las risas. Y nada más movió la cabeza el cliente y dice, como ustedes los jarochos no se puede de plano, dice, bájame esa porquería que me traes. Pero o sea, el gesto, la sonrisa y el llegarle por el modo correcto, lo desarmó. Y yo lo vi a él correr a varios clientes del negocio, varios vendedores, correrlo simplemente porque él no quería nada en ese momento, ¿sí? Entonces una sonrisa a veces desarma a alguien que viene mal encarado, enojado contigo. Hermana, te desarmó la sonrisa. Bueno, déjala que se ría la hermana porque se acordó del chiste que nos... Compártanoslo para que nos riamos todos. Bueno. Se agarraron a chinazos los chinos. Bueno, entonces una sonrisa no vale nada, pero cuesta mucho, ¿sí? No nos cuesta nada, pero vale mucho, perdón. No cuesta nada, pero vale muchísimo. Entonces lo que podemos hacer con una persona como esa, que es orar por ellos, amén. Sonreírles. Por ejemplo, como mi hermana Lupe, que es muy difícil, allá anda la risa. Sonreír y saludarle. Amén. Amén. A ver, cuando hermana Lupe acabe de reírse, ya se acabó el video. Por ejemplo, aquí da una opción: invitarlos a tomar un café, a cenar. Yo soy difícil porque me quieren invitar a cenar. Mande. Soy difícil porque me quieren invitar a cenar. Pero dice el último, miren lo que dice el último: deben orar por ellos. No solamente por los difíciles, sino por todos. Debe orar por ellos.
Amén. Ok. 9. ¿Qué problema señala Santiago en el capítulo 2, del verso 1 al 4? Santiago 2, del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Amén. Entonces, ¿qué problema señala Santiago capítulo 2, del verso 1 al 4? Problema señala una iglesia que hace acepción de personas, ¿sí? Discriminar. Una iglesia que hace acepción de personas. Ahora vamos a buscar la definición de la problema de la palabra. Ya me quedé en el lenguaje chino. No discriminar. En este caso la Biblia maneja acepción de personas. Acepción de personas significa una preferencia sin una razón que lo justifique por una persona o por varias. ¿Entendimos qué es la acepción de personas? La preferencia sin una razón que lo justifique por una persona o por varias. O sea, que alguien venga bien vestido con un anillo de oro no es una justificación para tratarlo mejor con alguien que venga mal vestido. ¿Sí? A Dios eso no le agrada, a Dios eso no lo mira. Por eso dice que no debemos hacer acepción de personas, que al lenguaje actualizado es discriminación. ¿Sí? Al lenguaje de Carlos Valero Reino es discriminación. Amén. Ok. Entonces la respuesta es una iglesia que hace acepción de personas o que discrimina, como lo quieran poner. No hacer distinción. No, aquí dice, ¿qué problema señala Santiago? Señala una iglesia que hace discriminación o que hace acepción de personas. Es el problema que señala. Ahora, abajo dice, ¿qué aprendemos entonces de este pasaje? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Qué aprendieron de ese pasaje? Que se debe de tratar igual. Amén. Exactito, lo que la hermana dijo, así es, exactito, que debemos tratar igual a todos. Y el mejor lugar, como el que tiene, como el que no tiene. Es que ante Dios todos somos igualitos. Amén. Lo que la hermana dice, esa es la respuesta exacta, que debemos tratar a todos por igual. ¿Qué ironía señala el versículo 5 al 7? Hermanos míos, amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os gimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Ok. ¿Qué ironía señala ese versículo de 5 al 7? Falta un versículo. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Ok. ¿Qué ironía señala esos dos versículos, 3 versículos? Yo creo que está al principio, que ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser ricos en fe.
¿sí? Para ser ricos en fe. Que ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser ricos en fe. Hay otras cosas más ahí que señala, pero yo creo que eso sería como que lo más sobresaliente, ¿no? Que ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser ricos en fe. No solo esto, sino que los hermanos humildes, los tímidos y otros que no impresionan al primer vistazo, a veces son los que más tienen que ofrecer. ¿Cierto o no? Pues la parábola de la viuda, ¿no? Así es. Bueno, no fue parábola, fue evidencia, ¿no? ¿Qué ocurrió de la viuda y los...? Es una parábola, ¿no? La de la viuda y de que dio las dos, ¿Es parábola? las dos blancas. No me recuerdo si es una parábola, pero para mí que sí lo es. Pero vamos a revisarlo. A ver, yo daría tarea de investigar si fue parábola o no. La viuda que dio todo lo que tenía. Las dos blancas que dio, las dos monedas que tenía. Bueno. No, de hecho dice que estaban en la... Sí fue verídico, ¿no? Estaban en la sinagoga. Ajá. Fue verídico. Y entró la mujer y echó dos denarios y entró otro y ahí fue donde les preguntó si quién había dado más. ¿Quién había dado más? Bueno, yo no recuerdo si fue verídico, y era un cuate, pero voy a checar lo de la... Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero y ya llegó la viuda y... Entonces fue verídico. Fue un hecho verídico, ¿ok? Entonces fue un hecho de la vida real, estando Jesús presente. Amén. Gloria a Dios. Bueno, número 10. Efesios 4, del verso 3 y 4, nos manda a mantenernos. A ver, ¿quién quiere leer Efesios 4, 3 y 4? Efesios 4, verso 3 y verso 4. Nos manda a mantenernos solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nos manda a mantenernos, ¿qué dice? Solícitos a qué? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces nos manda a estar unidos, ¿no? Solícitos a guardar la unidad, ¿no? Diligente, cuidadoso, afanoso, atento, servicial. Sí, eso es solícito. Sí, pero nos manda a estar solícitos en qué? En guardar la unidad. Estar cuidadoso, estar preocupado por sí. Nos manda a mantenernos unidos. ¿Sí? Ahora, ¿podemos estar unidos si no recibimos a todos los hermanos como están? ¿Sí o no? No. La respuesta es no. Ok. Dignos de honra. ¿Qué otro? Vamos a la pregunta número 11. ¿Qué otro tipo de personas debemos recibir en la iglesia según Filipenses 2, 25 al 29? Ajá. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que habíais enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo hasta 27. 29. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Amén. Entonces, ¿quién nos dice que debemos recibir a quién ahí? ¿A quién debemos recibir? Pues ahí dice que le mandó a quién? A un enfermo, ¿no? Un enfermo. ¿Y qué era un qué? Un siervo de Dios. ¿Sí? Hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades. Un siervo de Dios. ¿Sí?
Era un siervo de Dios y un enfermo. Entonces, ¿qué otro tipo de personas debemos recibir en la iglesia? Pues a los enfermos, a los siervos de Dios, entre otros, porque yo siento que esa afirmación pues está como que implícita, ¿no? En nuestra congregación, pues a los enfermos se les recibe porque se les recibe, y aquí es donde podemos orar por ellos. Y pues a los siervos de Dios se les abraza con todo el corazón. ¿Cómo debemos recibir a los siervos de Dios según el versículo 29? Con todo gozo y tener en estima a los que son comunes. Con todo gozo y gran estima. Ándale, con todo gozo y estima, o gran estima. Con todo gozo y gran estima. Con todo gozo y gran estima. Ahora sí voy a ocupar que todo el mundo opine aquí, bueno, todos los que quieran opinar. Alto. ¿Qué podría hacer para honrar a los líderes de su iglesia? Esta pregunta es importante y hay que responderla con mucho cuidado. ¿Qué podría hacer para honrar a los líderes de la iglesia? Escucho. Estoy peleando con este lápiz que me viene roto de la punta. Pero a ver, ¿opinan? ¿Qué podemos hacer? Apoyarlos. ¿Qué podemos hacer para honrar a los líderes de su iglesia? Habla de eso. Mande. Apoyar, respetar. ¿Algo más? Apoyar, respetar. Escuchar sería una opción. Escuchar, porque a veces hay un líder que dice una cosa y no lo escuchamos. O sea, él dice una cosa pero nosotros queremos hacer otra. Obviamente, si el líder está hablando lo que es de Dios, ¿no? Porque si el líder está hablando cosas de su imaginación, cosas que no son en base a la Biblia, bueno, pues nosotros no podemos seguir doctrinas que sean de hombres ni de imaginación. Tenemos que escuchar, pero pues ahí está el discernimiento, ¿sí? ¿Me entiendes? Si la hermana me dice, hermanos, hermano, yo por ejemplo, pastor, hermana Sofi, la quiero aquí a las 3 de la mañana que vamos a hablar usted y yo, porque el Señor me dijo, ahí no hay orden. Ahí no hay orden. Eso no puede venir de parte de Dios, ¿sí? Porque las cosas de Dios son honestas y son ordenadas. Entonces ahí no hay orden. ¿Sabe qué, hermano? Discúlpeme, yo soy una señora casada, yo no puedo venir a esa hora, ¿sí? Porque no creo que sea correcto ni a mi esposo le pague. ¿Me entienden? Es para fijar un punto nada más. Tenemos que escuchar, sí, pero nada se puede salir del orden de Dios. Entonces podemos escuchar a nuestros líderes, sí, respetarlos, sí, obedecerlos también, sí, siempre y cuando no se salga del orden establecido por Dios. Amén. Reconocerlos. Sí. Y podemos también nosotros preguntarle a nuestros líderes en qué te puedo apoyar para que ellos se recarguen en nosotros, porque a veces los líderes nos sentimos a veces como que nos quedamos solos. Hay momentos en que sentimos que nos quedamos solos. A mí me ha pasado, ¿sí? ¿En qué momento? Y yo sé, sin embargo, que no estoy solo, pero la carne como quiera pelea su pleito, ¿sí? Quiere hacerte sentir solo para que desistas, ¿sí? Pero a veces está en nosotros decirle, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué pasó, hermano? ¿Está bien? ¿Le puedo apoyar en algo? ¿Necesita algo? ¿Sí? Acercarse. Simplemente a lo mejor la hermana o el hermano colaborador, líder, no quiere nada más quiere platicar con alguien y que le escuche, ¿sí? Porque a veces nos encerramos en nosotros y sentimos que a nadie le interesa nuestros propios proyectos, pero se trata de compartir, y a lo mejor necesita un oído, un hombro en quien recostarse para poder descargar un poco su sentir, el que tiene en su corazón. Yo sé que ustedes van a decir, sí, hermano, se lo puede hacer en oración, sí, se puede hacer en oración. Es definitivo, es la mejor manera. Pero a veces necesitas un hombro que se sienta para recostarte en él nada más.
aunque el mejor respaldo sea el de Dios. En definitiva, eso no está en discusión. Amén. Entonces yo puse apoyar, respetar, escuchar, obedecer, y yo puse otra vez escuchar 2 veces. Escuchar lo que nos dicen y escuchar lo que quieren decir. ¿Sí? Es lo que quise decir. Escuchar escuchar sus, digamos, proyectos, y escuchar cuando quieren descargar una situación. Esta pregunta yo no la respondí a propósito, quería que la respondiéramos juntos, ¿sí? Ahora, abajo, en el recuadro de hasta abajo dice gracia o legalismo, y fíjense, muy importante. A mí la palabra legalismo no me gusta mucho, ni la palabra religioso, no me gusta tanto, porque cuando alguien hace algo que no está correcto y tú le dices esto no está bien, eres legalista, enseguida sacan la etiqueta legalista, eres religioso, eres fariseo. O sea, y en realidad no sé qué tanto tengamos nosotros la capacidad de considerar a alguien legalista, religioso o algo por el estilo. Por eso a mí la palabra legalista no me gusta tanto. Bueno, pero vamos a ver aquí qué dice. Muchos creyentes viven confundidos y deprimidos con sentimientos de culpabilidad constante, porque sienten que otros hermanos los están vigilando y juzgando. No tienen amor, gracia o aceptación. No sienten amor, gracia o aceptación, sino un ambiente frío de crítica y de superioridad espiritual. Vamos a parar hasta ahí. Muchos creyentes viven confundidos y deprimidos con sentimientos de culpabilidad constante porque sienten que otros hermanos los están vigilando y juzgando. No sienten amor, gracia o aceptación, sino un ambiente frío de crítica y superioridad espiritual. Cuando uno mande, gracias a Dios, ojalá que nunca haya. Mire, la verdad es que cuando yo siempre he dicho, hay gente que dice que nosotros no debemos juzgar. Hay gente que dice, nosotros no debemos juzgar. Pero resulta ser que a veces a los líderes nos toca juzgar ciertas situaciones, queramos o no queramos. ¿Sí? Hay situaciones en las que tenemos que hacer un juicio en algunas cosas. ¿Sí? Que se hizo mal, que se hizo bien. Y tenemos que hacerlo, pero no es un juicio para criticar ni para señalar. Es un juicio justo según la palabra del Señor, y no lo hacemos con el juicio nuestro, lo hacemos en base a la palabra de Dios. Porque si yo hago un juicio en base a mi entendimiento, seguro que no va a estar bien, seguro que va a salir mal. ¿Sí? Entonces la Biblia dice juzgar con juicio justo. ¿Sí? Pero hay personas, ¿sí?, que viven señalando errores en los demás, señalando faltas en los demás. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Y hay personas de los cuales yo tengo una predicación que quiero hablar de eso, y en un momento, en algún tiempo lo vamos a hablar, cuando Dios lo decida, porque la predicación ya está terminada, ¿sí? Que viven atados al pasado, que viven en el pecado, en lo que ya dejaron atrás, entre paréntesis, eso vive en su corazón, ellos se viven sintiendo culpables con todo el que ya aceptaron a Jesús y siguen sintiendo ese sentimiento de culpabilidad. Entonces si un hermano le dice, tú estás mal, tú eres pecador o pecadora, volvemos otra vez a sentir esa culpa, pero no deberíamos porque ya nosotros entregamos esas cargas a Jesús. Pero no hemos permitido que Jesús lo lleve, sino que todavía seguimos aferrados a ella. Es cuando nos importa mucho lo que una persona diga de nosotros. ¿Sí? Cuando no le hemos entregado todo a Jesús, cuando la gente tantito te critica y te desbalancea. ¿Por qué? Porque tú, a pesar de que dices haber aceptado a Jesús, no le has entregado tu carga. Entonces cualquier cosita que te juzguen, te critiquen, te sientes como que no, me critican, y hasta algo dentro de ti dice, sí es cierto. Y obviamente es el enemigo, porque Jesús nunca te va a culpar de nada. Jesús te va a pedir tu cuenta, ya se las entregaste, le entregaste tu cuenta, le entregaste tus viejos pecados, Jesús los tomó, te limpió, lo echó a la profunda de la mar, y Jesús no te va a estar reclamando porque hiciste esto cuando no me conocías,
¿Para qué haces eso? Jesús no hace eso. Jesús te perdona y te dice, la intención de renunciar al pecado es, hice esto, Señor, te lo confieso, porque ya no lo quiero seguir haciendo. Amén. A partir de ahí, usted le entrega a Jesús sus pecados, y lo que el diablo le venga a decir, o alguien, o un ángel disfrazado de luz, le venga a decir, usted no lo escucha, porque usted le entregó sus pecados a Jesús. Ahora, si alguien con amor se dice, hermana, le quiero practicar con usted una situación, y le hace entender con la palabra de Dios que hay algunas cosas que hay que corregir, tampoco se trata de cerrarse, pero todo debe ser a la luz de la palabra, no a la luz de su imaginación de la hermana o del hermano, no, a la luz de la palabra. Toda la corrección, toda la exhortación, toda palabra debe ser a la luz de la Santa Escritura de Dios. Amén. Entonces, religiosos, pues sí, hay mucha gente religiosa que te quiere imponer cosas. Por ejemplo, no puedes comer carne de puerco, ¿sí? Porque la Biblia dice que ningún animal que tenga pezuña hendida, hundida, sumida o no sé qué, le puedes comer. Espera. Lo único que no podemos comer, según entiendo yo en la Biblia, es la sangre de los animales. De ahí en fuera dice la Biblia que lo que el Señor santificó no le podemos llamar inmundo. ¿Me entiendes? Y es para poner un ejemplo. Y ponen cosas de que deben guardar el sábado, permítanme. Eso era en la época de la ley. Nosotros ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. ¿Me entiendes? No, en serio, yo he escuchado. ¿Cómo? Eso no lo yo. No, Yo no selectivo con lo que yo he escuchado cristianos en iglesias donde les han prohibido tomar coca. que así no lo reprenden. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo? Oye, hermano, también, eso no lo había escuchado yo, pero qué bueno. Dice pastor, eso sí es legalismo. No, eso sí es hipocresía de la religión. Mentira. Pero para que vean cómo hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Cosas que son cosas, pues yo creo que eso sería lo que sería caracterizado como legalismo, ¿no? Bueno, seguimos. La Biblia tiene normas altas, pero a veces agregamos otros mandamientos y tradiciones a las normas bíblicas. Sería fácil exigir que cumplan una lista de reglas externas sin ver lo que está en su corazón. Podemos hacerlo por buenos motivos y con gran sinceridad, pero esto se llama legalismo. Esto no quiere decir que no podemos señalar errores, dejándoles hacer lo que les dé la gana. La Biblia también nos manda a exhortar, pero con gracia y ternura, basándonos en normas bíblicas, no opiniones personales. Pues es lo que yo decía hace rato. Ya me había yo, ¿cómo es? Spoileado. Ya me había spoileado el final del recuadro. Dice aquí, basándonos en normas bíblicas. Yo creo que se refiere a basarnos específicamente en la palabra del Señor, ¿no? Amén. Y no en opiniones personales. Amén. Bueno, ahora, para discutir, ¿quién quiere discutir? Si quieren discutir, discútanse las cocas, ¿no? Ya tengo sed. Ahí le va. Lucas 7, 36 y 50 explica la diferencia de actitud entre Jesús y el fariseo hacia la mujer pecadora. ¿Quién se va a aventar la lectura? Lucas 7, 36 al 50. ¿Alguien que quiera esa bendición? Es cuando le traen el adulterio, ¿no? Sí. Se la puedo relatar. A ver, Lucas 7, 36 al 50. 33. No. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. No me acuerdo de cuál es, perdón. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel me perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Ponga atención cómo se llama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero dice algo más, ¿no? Ya no dice más. Hasta el 50. Bueno, ya no otro versículo, no. Bueno, a mí ahorita que Lupita me preguntó, yo me crucé, mi mente se cruzó, porque este episodio yo lo leí y me llamó la atención que está en los 4 evangelios. Está en los 4 evangelios ese capítulo, y lo leí en los 4 evangelios. En uno de los evangelios dice que cada vez que se hable de la palabra de Dios, ese capítulo va a ser recordado. Y se habla en los 4 evangelios: lo habla Mateo, lo habla Marcos, lo habla Lucas y lo habla Juan. En los 4 evangelios se habla, ¿sí? En otra de los capítulos dice Simón el leproso. Aquí dice un fariseo. Era un fariseo que era leproso, se llamaba Simón, que había invitado a Jesús a su casa. Y la mujer que estaba lavando o ungiendo a Jesús era Marta, ¿sí? Que era sexo servidora, ¿sí? María Magdalena, perdón. Dije Marta, ¿verdad? Perdón, María Magdalena, perdón, era María Magdalena, perdón, que se había dedicado a ejercer el sexo servicio, ¿sí? Y era la mujer que estaba ungiendo a Jesús, ¿sí? Y hubo uno que le dijo: ¿por qué no mejor vendimos ese perfume? Ese perfume vale 300 denarios y pudimos haberlo dado a los pobres. No dijo a los pobres de mi casa, porque esa persona que lo dijo era Judas, ¿sí? A él le interesaba más vender el perfume para obtener, porque dice la Biblia que él le metía la mano a las arcas de él. Él manejaba el dinero del Señor y él pellizcaba las arcas del Señor, ¿sí? Entonces, ese capítulo esa porción está en los 4 evangelios. Si lo pueden leer, cada evangelio lo relata de una manera diferente. Cada quien destaca una cosa unos de otros, pero está en los 4 evangelios. Son de las pocas cosas que están en los 4 evangelios, ¿sí? Para que vean cómo Jesús cumplió su promesa cuando le dijo: cada vez que se hable, se va a hablar de lo que hiciste el día de hoy. Amén. Ahora, la pregunta es: 300 denarios, me parece que decía que valía, ¿no? 300 denarios valía el perfume. Es que hay un capítulo donde dice que vale 300 denarios. 300 denarios es el equivalente a 300 días de trabajo, ¿sí? A un año de trabajo para comprar un perfume, ¿sí? Imagínense, y para no gastarlo en ella, gastarlo en el Señor, tenía que estar muy convencida y muy enamorada de lo que estaba haciendo, ¿sí? Si a alguien se le rompe un perfume original que vale 1,200 pesos, quiere uno casi tirarse junto con el perfume de cabeza. Imagínense una mujer que le costó casi un año de trabajo para comprar un perfume. Imagínense ustedes. Ahora, ¿qué diferencia ven entre Jesús y el fariseo hacia la mujer pecadora? ¿Qué diferencia notan? En la actitud hacia la mujer pecadora, entre Jesús y el fariseo. Él se consideraba bueno, pecadora, porque habiendo recibido a Jesús en su casa, pues él se consideraba. Todavía estando Jesús, o sea, para que vean que Jesús podía estar dentro de su casa, pero no dentro de su corazón todavía, ¿sí? Ahora, él era un hombre que estaba leproso, necesitaba de Jesús, ¿sí? El hombre leproso quizás tendría escondidas sus llagas, porque una persona leprosa no se podía acercar a los demás, era considerado impuro, ¿sí?
Sin embargo, él no se consideraba impuro teniendo la lepra. Él estaba cerca de Jesús. ¿Cómo se desvivía la actitud de servicio? La actitud de servicio, ¿cómo se desvivía por atenderle? Entonces quiere decir que no todo el que se desvive por Jesús está limpio de su corazón, ni ha recibido a Jesús todavía en su corazón, aunque se desvivan a veces por las cosas de la iglesia, ¿sí? Pero sin embargo en su corazón no ha habido una transformación. Eso no quiere decir que nosotros tampoco tenemos que desvivirnos, no, sí tenemos que desvivirnos, pero tenemos que cuidar más lo más importante, lo espiritual. Lo que veíamos en las obras, ¿no? Exacto, la calidad de las obras, ¿sí? Y en cambio, la mujer, sabiéndose pecadora, ¿sí? Y corriendo el riesgo de ser despreciada, ¿sí? Se acercó a Jesús y lo ungió con el perfume, ¿sí? Lo ungió con el perfume y el Señor recibió esa ofrenda de olor fragante, como decimos, la recibió con amor, porque no vio el perfume, vio la intención, ¿sí? Acá un hombre que se desvivía por ella para que todos la vieran, y aquí una mujer que con toda humildad trajo lo mejor que tenía, sabiendo que ella era impura para presentarse al Señor, pero aún así lo hizo, y el Señor miró con amor y con benevolencia el sacrificio, el esfuerzo y la intención de ella, que consiguió que el Señor le perdonara sus pecados y consiguió que el Señor le permitiera ser salvo. Amén. Entonces nosotros a veces nos creemos superiores, espero que aquí nadie sea así, nos creemos superiores a otras personas que vemos borrachos botados en la calle y todo eso, pero no debemos de, porque el Señor dice que los primeros serán últimos, los últimos serán primeros, ¿sí? Nosotros no sabemos si ese hombre se convierte mañana, y mañana mismo viene el Señor y el Señor se lo lleva, y nosotros hemos perseverado por este tiempo, y a lo mejor también el Señor nos lleva, gracias a Dios, pero Él fue de los que llegaron a lo último, como dice el jornal, trabajaron un cachito del jornal y recibieron el pago completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor hacía en su infinita misericordia. Entonces no tenemos por qué ver a nadie como menos, porque igual por ese sentir que tenemos impuro, incorrecto en nuestro corazón, el Señor viene y se lleva a esta persona en la que hablamos y nos deja a nosotros, porque permitimos que ese sentimiento de superioridad nos regala de Dios. O de otras iglesias, ¿no? A veces también nos comparamos, ¿no? De una iglesia a otra, y a veces creemos que somos mejores que otras iglesias, que Así otros es. hermanos. Y nadie es mejor que nadie. Todos somos a los ojos de Dios personas muy valiosas, ¿es la palabra? Valiosas es la palabra, sí. Ando muy atravesado. Ok. Tenemos para leer la siguiente semana Génesis 22 al 28. Génesis 22 al 28. ¿Alguien tiene algún apunte que nos quiera compartir de la lectura anterior? Porque ya tenemos el tiempo encima. Falso y verdadero. Todavía falta falso y verdadero, es cierto. Pero a mí me gustaría comentarles a todos. Yo creo que todos tenemos alguna conocida que es madre soltera. Y encontré un pasaje de la Biblia con el cual podemos evangelizar a una madre soltera. Venga. Está en Génesis 21, versículos del 12 al 21. Génesis 21, del 12 al 21. Donde habla acerca de la ¿cómo se llama? De Agar. Hay que leerlo. La sierva. Hay que leerlo. ¿Se lo leo? Claro. Porque dice: entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Bérseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho.
Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, Agar era la mamá del muchacho. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Era Agar que ya la habían desechado, o sea, Abraham la había sacado de su casa y se quedó sola con su hijo. Y entonces dijo, pues ya se me acabó lo que Abraham me dijo, y lo puso ahí y le dijo, ya no voy a ver cuando él se muera. ¿Cuál fue la sorpresa? Ella no oró a Dios, ella no le pidió ayuda a Dios, pero el niño lloró y Dios escuchó. El niño tenía promesa de parte de Dios, ¿no? Ya tiene la promesa. Y es que los niños son de Cristo, o sea, los niños le pertenecen a Dios, son una herencia, pero no son nuestros, son de Dios. Y entonces, por amor, Dios, por amor a ese niño, puede hacer grandes cosas en su vida. Esa parte de mí. Amén. Está muy bonita, está muy interesante. Sí, pero se convirtió en madre soltera por decisión de ella. Ajá, sí. En realidad fue por decisión de Sara. Fue por decisión de Sara. Hermano, porque Pero ella es que ella obedeció a Sara. O sea, las consecuencias la buscó ella misma. Bueno, sí, la actitud. Porque Pero a lo mejor Dios por eso le dio ese propósito para separar y que su hijo de Abraham hiciera una gran nación. Así es. No, la verdad es que esa historia está A mí buena. también me gustó esa parte, o sea, a pesar de pues haya sido como haya sido, Dios le puso ese propósito a su hijo. Así es. Ahí salieron varios reyes, ¿no? De hecho, hay que revisar la historia de Ismael. Es el nombre del muchacho, ¿no? Ismael. Ishmael, dicen en el árabe, en el hebreo. Ismael, algo así. Habría que revisar la historia porque de ahí de la nación de Ismael, creo que de ahí salió la tribu de Irak, Irán y toda esa nación que son los que son musulmanes. Habría que revisar bien la historia, no estoy tan seguro, estoy hablando de lo que creo. Habría que revisar bien la historia de Ismael hasta donde llega, pero para mí que de ahí salió la nación de los musulmanes, porque te recuerdas que hay un gran problema en la franja de Gaza y Cisjordania, porque la meca ¿cómo se llama? De los musulmanes está en tierra sagrada, que también es tierra sagrada para los cristianos, y hay un problema muy grande. Por eso es un problema más que político religioso. ¿Sí? Habría que revisar esa historia, pero bueno, no estoy tan seguro de lo que estoy diciendo, habría que revisarlo bien a fondo. Sí, porque así como dijo usted, o sea, él tenía promesa, el hijo de Abraham, y entonces habla la Biblia de la Jerusalén grande, la otra, o sea, sí. Ahí hay un problema ahí la provisión, no la que se provisión generó. de Dios en ese momento ante la necesidad del muchacho, porque se iba a morir. Iban a morir los dos a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, Dios actuó por causa del muchacho. ¿Alguien más que quiere compartir algo? Si quiera comentar algo de lo que leímos. Hay bastantes puntos. Falso y verdadero. Falso y verdadero. A ver, Marita. ¿Alguien? Yo, bueno, más que nada es una respuesta